Buenos días. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Atrás? ¿Sí? Bien. Bueno, me voy a presentar. Quizá no todos me conocen. Mi nombre es Bernabé Morcos. Estoy casado con Laura. Está ahí. ¿Puedes ponerte de pie, Laura? Un segundito nomás. Estás casado con Laura hace 28 años ya. Éramos muy niños cuando arrancamos esta aventura. Y tenemos 3 hijos. Hoy somos equipo en la Escuela de Siervos. Me encanta, estoy muy emocionado y muy motivado por esto porque este año ella me está acompañando. Ella es docente también, aparte de ser escribana, ejerce la docencia, pero comenzó a ser docente también ahora de la palabra de Dios y acompañándome y siendo un equipo conmigo, que la verdad que me llena de alegría eso. Tenemos 3 hijos, ¿sí? El mayor tiene 27, después sigue el del medio de 24, que es el que vive en Estados Unidos, y Aldana, que tiene 20 años. Y un poquito quería contarles y presentarme así como familia, porque quiero comenzar contándoles una pequeña historia, una vivencia que hemos tenido. Cuando Aldana tenía meses, o sea, estamos hablando hace 20 años atrás, yo tenía una agencia de autos acá en la 24 de septiembre y compartíamos, la agencia compartía con un taller mecánico también, que estaba al fondo. Resulta que por lo general las agencias recibimos autos de amigos, de personas que confían en uno y te dejan el auto para que uno le venda, para que haga su trabajo y gane así su comisión. Así que un día vendí un auto, me acuerdo que era un Gol rojo, un Golcito de los cuadraditos, el que estamos hablando hace 20 años atrás. Y esa noche, a las 4:30 de la mañana, entraron a mi casa, entraron 4 realmente, 4 delincuentes. Yo sentí primero un ruido abajo, vi por la ventana y vi el portón abierto y de repente digo, yo cerré el portón, no puede ser. Teníamos, me acuerdo en ese tiempo, un perro que se llamaba Mateo, era un Rottweiler tremendo. Y era tan tremendo que lo teníamos atrás, lo teníamos en una reja atrás de la casa, solo en el fondo, no podía pasar adelante porque habíamos tenido muchos problemas ya. Y cuando bajaba por las escaleras para ver qué pasaba, de repente veo unos tipos rompiendo la ventana y entrando rápidamente. Entonces lo primero que hice fue subir corriendo de nuevo hacia arriba, pasar por la habitación donde teníamos una puerta-ventana que salía al balcón. Nunca en mi vida grité tan fuerte como ese día, pidiendo auxilio a mis vecinos y poniéndolos en conocimiento de que habían entrado ladrones a mi casa, que por favor llamen a la policía. En lo que estaba gritando eso, ya uno de los delincuentes me apuntó con una pistola en el balcón era desde ahí hasta acá, y me apuntó con una pistola y me dijo, cállate. No me dijo, cállate, Bernabé. Me dijo, cállate, y unas malas palabras, y me hizo un disparo a la cabeza. Cuando yo vi el fuego que salió y el ruido del arma, en ese momento pensé que seguramente en segundos iba a morir. Cuando en ese momento bajé mi cabeza para ver si caía sangre de mi cabeza, y al ver que no caía sangre,
me dije a mí mismo, no me pegaron, aparentemente la bala no me dio. Y este delincuente me tiró al piso y me hizo que vaya como un gatito y que vuelva a entrar a la habitación. Laura estaba envuelta en una sábana. Y bueno, nos pusieron a un costado y me empezaban a preguntar, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata del auto que había vendido? Bueno, siempre he sido muy precavido en eso. Y cuando algo no es mío, por lo general, siempre vendía lo que no era mío. Y les conté, chicos, yo solo tengo la comisión del auto que vendí. Yo ya entregué al dueño la plata que ustedes están buscando. Pero no solo tengo la comisión esa, sino que tengo también el ahorro de la inscripción del colegio de nuestros hijos, porque ya comenzaban las clases y había que pagar la inscripción. Y cuando les dije dónde estaba, bueno, resulta que ellos ya habían estado registrando todo y ya me hicieron ir apuntado con no sé cuántas armas, eran 4 en nuestra habitación, y uno de campana afuera. Los vecinos se acercaban a solidarizarse, pero este que estaba de campana afuera les decía a los vecinos, no, yo soy policía, vayan adentro, estaba armado, porque cuando salgan los delincuentes va a haber una balacera. Y resulta que quedó todo ahí. Nos asaltaron, nos robaron lo que teníamos, la plata que yo les decía y que fui a buscar para darle ya no estaba, se la habían robado hasta entre ellos. Y eso marcó mucho, un antes y un después en nuestras vidas. Esto fue a las 4:30 de la mañana y por lo general, varios años, a mí particularmente me costó conciliar el sueño a esa hora. Así que en ese momento, hace 20 años atrás, busqué saber, investigar quiénes eran los que habían entrado. Ya que la policía no llegaba a nada, quise hacer justicia yo, por mano propia, pero no pude. No encontré pistas y un poco tuve temor también. Tuve temor de Dios. Aunque en ese momento era mucho más inmaduro que ahora. El Señor o el Espíritu Santo hizo que parara. ¿Por qué les cuento esto? Ya se van a dar cuenta por qué les conté esta vivencia que tuvimos. Pero en este día hay algo que me impactó mucho. Me lo compartió un amigo, un hermano, un maestro. Cuando matamos nos parecemos más a las bestias. Cuando juzgamos nos parecemos más a los hombres. Pero cuando perdonamos nos parecemos más a Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este privilegio de poder escuchar tu palabra, de poder escuchar y estar atentos de lo que hoy querés hablarnos y lo que querés decirnos, Señor. Gracias, Señor, porque sos un papá siempre dispuesto a liberarnos, a cubrirnos por tu gracia. Gracias porque estás dispuesto a hacernos libres y porque querés que tengamos una mejor relación con vos. Bendice esta palabra, Señor, que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, el nombre del... Nunca había contado esto así y ni tenía pensado tampoco hacerlo hasta cuando vine en el auto. Decidí hacerlo.
El poder liberador del perdón. Vamos a ver de qué se trata esto. ¿Por qué le llamamos el poder liberador del perdón y no solo el poder del perdón? Es el único mecanismo, ¿sí? El perdón, que puede restaurar y mantener las relaciones en cualquier ámbito. Es el único mecanismo que puede restaurar y mantener las relaciones. Inclusive esto lo podemos vivir aquí mismo, en la iglesia. Si no aplicáramos el perdón, tanto pedir como perdonar, esto ya no sería una iglesia y seguramente no habría unidad ni habría la cantidad de personas que asisten y que están comprometidas también aquí. Así que está muy bueno perdonar. Inclusive se llegó a la conclusión de que es una herramienta excelente también hasta para conciliar países por medio del perdón también. Así que, pero vamos a la persona. ¿Cuál es el beneficio de la persona? El que perdona. El que perdona, ¿a qué está renunciando? Está renunciando a todos los sentimientos negativos, eso que sentimos cuando nos ofenden, ¿no? Por ejemplo, podemos nombrar alguno de esas cosas que sentimos, esos sentimientos negativos como el resentimiento, el odio, el estrés. Sentimos que la carga se hace más pesada, que es más difícil transitar, hacer las cosas. Ese deseo que el otro sienta el mismo dolor que nosotros sentimos cuando nos hicieron daño. A eso tratamos de reemplazarlo con el perdón. Pero bueno, no es algo inmediato y eso lo vamos a ver. El sentimiento no es inmediato. El cambio del corazón no es inmediato. Puede ser un proceso. Los que hemos conocido a Dios, que yo creo que, no sé si hemos conocido todos ya a Dios y hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador y Señor. Los hijos de Dios, los cristianos, deberíamos ser especialistas en la materia del perdón, ¿no? Porque hemos podido conocer el perdón que Dios nos dio cuando recibimos a Cristo. Y cuando recibimos a Cristo no solo dijimos, creo y te recibo, sino que también pedimos perdón. Porque sabemos que no podemos llegar a obtener la salvación y a ser hijos de Dios por nuestras obras. Así que deberíamos ser especialistas en esto. Y es la idea, que seamos especialistas en todo lo que hablemos y tratemos de enseñar y demostrar. Vamos a ver los frutos del perdón. Me encanta. Alivio, tranquilidad, gozo, paz y amor. ¿Me ayudan a repetirlo? ¿Sí? Los frutos del perdón son alivio, gozo, paz, amor. ¿A quién le gustaría vivir así todo el tiempo? A todos, ¿no? Y son tan profundas esas palabras. Si la analizaríamos, estaríamos un buen rato para... Pero vamos a ver las herramientas que Dios nos da para poder liberarnos y para poder perdonar e identificar las ofensas. Debemos identificar la conducta ofensiva de la persona y no solo a la persona que nos ofendió. ¿Se entiende eso? O sea, identificar la conducta ofensiva de la persona. Por lo general, cuando alguien nos ofende, somos reactivos. Y más que ver y analizar y tratar esa ofensa que me hizo daño, tratamos de ir en contra de esa persona. Y saben, la palabra
seguramente lo saben y no han escuchado este versículo, que la guerra no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales. O sea, dicho en un lenguaje actual y más claro, la guerra no es entre personas, no es de persona a persona, sino es una guerra espiritual, donde afecta a la mente y el corazón. Ese es el campo de batalla. Ahora, sabemos que perdonar no es fácil. Requiere sacrificio. Requiere muchas veces que cuando no nos pidieron perdón y deseamos perdonar y deseamos liberarnos, y no solo liberar a esa persona, porque el perdón no solo libera a la persona, sino que nos libera a nosotros mismos también de esa carga pesada. Recién habíamos visto los frutos. Es como que viola nuestro concepto de justicia, este tipo de perdón. Porque si fuera por justicia, ¿qué dice la palabra? Por cuantos todos pecaron y estábamos destituidos de la gloria de Dios, estamos separados. Pero por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es un regalo de Dios. Y no por algo que yo haya hecho o por obras justas, no por obras. Para que nadie se gloríe, dice la palabra. Ahora Tito 3:5 me encanta en la palabra lo que dice. Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él nos salvó no por las acciones justas, sino por su misericordia. Qué profundo que es esto, ¿no? La misericordia. ¿Cómo podemos llegar a sentir misericordia por todos los que nos ofenden? Ustedes saben que hay muchas circunstancias variadas en las que podemos ejercer el perdón. Y por ejemplo, una de esas circunstancias podría ser una pequeña molestia u ofensa. Que el amor y la paciencia nos motivan a perdonar y pasar por alto sin que trascienda. O sea, alguien me hace algo o me dice algo de una manera incorrecta, me ofende, pero mi madurez o quizá mi comunión con Dios y los frutos del Espíritu, que son paciencia, paz, gozo, perdón, templanza, dominio propio, actúan ahí en ese momento y no le digo nada a esa persona. No dejo que trascienda y perdono. Ahora, no siempre tenemos esa madurez o no siempre estamos en los mejores días tampoco, entonces esa es una circunstancia de una persona que seguramente está llena del Espíritu Santo para poder dejar pasar. Ahora, hay otras ofensas, hay otra ofensa que sí rompe una relación y sí requiere que una de las dos partes tome cartas al asunto y se arrepienta o pida perdón o perdone. Y si eso no se puede lograr y no se puede establecer, como que no podemos entablar una charla con esa persona por la diferencia o la separación que se ha producido a causa de la ofensa, tenemos recursos que la palabra nos enseña para buscar, por ejemplo, una persona más que nos acompañe y poder hablar delante de esa persona. Y si aún así no podemos solucionarlo, bueno, ahí lo llevamos a los líderes, a los ancianos y a los pastores. Y lo tocamos todos juntos al tema. O sea que hay un orden para poder inclusive solucionar esas ofensas que no la vamos a perdonar así nomás. Otra
Otra de las ofensas, y esto quiero tocarlo con mucho respeto. No quiero revivir en vos algo que te haga mal o que te hizo mal, pero sí es necesario identificar lo que nos hizo mal para poder soltarlo y poder perdonar. Entonces, podemos hablar de un abuso o de una injusticia o un acto agresivo o criminal que puede haber pasado hace mucho tiempo, hace poco, capaz que pasó cuando éramos chicos, capaz que alguien nos hizo daño, quizá alguien abusó o quizá alguien nos maltrató. Yo te pido que en este momento no te sientas mal. Este es un momento para poder soltar, para poder reconocer y para poder perdonar. Dios nos perdonó a nosotros de todo lo que hicimos, lo que hacemos y lo que vamos a hacer. Y Él pretende que nosotros también perdonemos de la misma manera. Él nos perdona con gracia, Él nos perdona con misericordia. También existen pecados que afectan de una forma directa o también quizá indirectamente a la vida y al testimonio de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, cuando tenemos una ofensa y en vez de tratar con esa persona, empezamos a tratar con 10.000 otras personas que no corresponden. Como si fuera esa la solución para solucionarlo, como para poder restaurar la relación. Y no es así. Debemos cuidar el testimonio de la iglesia. ¿Y saben qué? Hay una palabra en Colosenses 3:13 que nos va a llevar a comprender un poco mejor todo esto que estamos hablando. Y ese sería como el perdón divino, ¿no? Y Colosenses 3:13 dice, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así ustedes deben perdonar a los otros. O sea que lo que yo dije recién no son mis palabras, es palabra de Dios. Así como Él nos perdonó con esa gracia, ese regalo, como que el Señor nos regaló esa gracia, ese perdón. Y con misericordia, porque Él puede ver y sentir lo que nosotros estamos sintiendo. ¿Saben? Por lo general, nunca escuché que este versículo, siempre tratamos esa parte, pero no, a mí me llamó la atención las dos primeras palabras. Sean comprensivos, dice. Sean comprensivos. ¿Saben? Eso nos va a ayudar en algo. Ser comprensivo. Por ejemplo, comprender esa persona que nos ofendió, ¿de qué contexto viene? ¿Cómo ha sido criado? ¿Ha sido criado solo? O, por ejemplo, no vemos la crianza. Quizás fue el peor día de su vida. Y justo me crucé con Germán en el peor día de su vida. Y Germán me dijo, quizás sutilmente, algo que a mí no me gustó. Entonces, el hecho de comprender a la persona o de pensar qué contexto estará viviendo esta persona, qué calvario estará viviendo esta persona que tiene esta reacción, o qué le hicieron a esta persona para que sea así.
Saben, como recién decíamos, el perdón que Dios quiere de nosotros, como decía Tito recién en la palabra, debe ser motivado por el amor y por la gracia. Tiene que ser un regalo porque no es algo que se merece esa persona, no se merece quizás ser perdonada. Quizá hablando de justicia es como que recién lo que decíamos, como que viola nuestro concepto. Y requiere sacrificio y humillación porque requiere que yo baje la cabeza aún que me hayan ofendido. Y saben, ¿se acuerdan de ese versículo que dice que si estás yendo al altar a dar tu ofrenda y recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja esa ofrenda al costado del altar, ve y reconcíliate con esa persona? Ahora, no dice si te acordás que vos le hiciste algo a alguien. Está diciendo si te acordás o reconoces que alguien tiene algo contra ti. Es muy lindo esto, ¿no? Es muy loco esto de perdonar a alguien que no nos pide perdón, de perdonar a alguien que quizá ni se enteró que nos lastimó. Es muy duro, pero es una obra de arte. Cedemos el derecho de castigar a esa persona y de causarle dolor. ¿Y cómo y cuántas veces debemos perdonar a esa persona? ¿70 veces 7? ¿Ah? O sea que 490 nada más. ¿Ah? No es 490, es sin límite. El Señor de esa manera nos está enseñando, Jesús estaba enseñando a los apóstoles que debemos perdonar sin límites, así como Dios nos perdona a nosotros. Volvemos de nuevo, siempre, perdonar como Dios nos perdona a nosotros. ¿Saben? Yo muchas veces no entiendo cuando me dicen las cosas como son, y entiendo mejor las cosas cuando me dicen cómo no son. Entonces, ahora vamos a ver lo que no es perdón. ¿Sí? El perdón no es igual a reconciliación. Si bien el Señor pretende que nosotros podamos perdonar para poder reconciliarnos, hay casos especiales en el que quizá alguno decida tomar un paso a un costado porque esa persona quizá no va a dejar de dañarnos o quizá está yendo hacia un lugar. Pongamos un ejemplo, una parejita de novios en el que el tipo traiciona a su novia. Y no solo traiciona, sino que la maltrata. Y no solo que la maltrata, sino que también un par de veces le levantó la mano. Y esa mujer está escuchando un mensaje así. Y está comprendiendo que necesita liberarse, que no ha perdonado, a pesar de que la han ofendido. Y si vamos por justicia, tendría derecho. Pero no es lo que Dios pretende. Dios pretende que, y no es fácil por ahí decirlo, no es fácil aplicarlo, ¿no? No es fácil perdonar. Tampoco, o sea, esa mujer perdona al agresor, a su novio, para poder estar libre, pero decide no seguir de novio. O quizá es un compañero de entrenamiento, o quizá un compañero de trabajo. Entonces, quizá la relación no vuelva a ser la misma. Vamos a perdonar, nos vamos a tratar con respeto, pero quizá no seamos y no sigamos siendo íntimos como antes. Pero no nos olvidemos, lo que el Señor pretende con el perdón es llevarnos a la reconciliación.
pero no siempre la reconciliación se va a dar. Tampoco aprueba la conducta incorrecta, sí la identifica. O sea, yo te perdono, me hiciste mal, hiciste algo que estaba mal y yo decido perdonarte. Pero eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con y yo piense que esté bien lo que vos hiciste. No, lo estoy perdonando, lo estoy librando. Estoy identificando y perdonando. Tampoco no es usar la palabra perdón como si fuera una fórmula mágica, ¿no? Porque es fácil decir perdón. Lo difícil es arrepentirse y tomar un cambio de actitud. Lo difícil es tener un cambio en el corazón también, en nuestros sentimientos. Y por último, tampoco no es negar la gravedad o la importancia de la ofensa. O sea, tampoco niega los sentimientos encontrados, ni libera a la otra persona de consecuencias legales, tampoco. O sea, esa persona, esos delincuentes que me robaron, que nos entraron a robar, a nosotros yo estaba rebobinando y digo, yo nunca los perdoné. Y estoy hablando del perdón. Ahora, ¿qué pasa si la policía encuentra a esos delincuentes? Y yo lo perdono. Yo decido perdonarlo. Obviamente hicimos la denuncia en ese momento. Ahora, por el hecho de que nosotros hayamos perdonado a esos delincuentes, ¿eso lo exime de la penalización que van a tener por lo que han hecho? No, ¿no es cierto? Van a tener que pagar la consecuencia legal de lo que hicieron mal. Vamos a tener que pagar una consecuencia legal si hemos hecho y hemos cometido un delito. Y no solo se pagan las consecuencias legalmente, también la podemos pagar acá en la tierra. Principalmente los hijos de Dios, porque los hijos de Dios que cometemos ofensas, ¿sí? No vamos a pagar, no creemos en un purgatorio ni en un cuarto intermedio. Creemos que de manera que está establecido para el hombre que muere una sola vez y después de esto el juicio. Es imposible estar en comunión con Dios sin perdonar a alguien que nos hizo daño. Menos pensar en reconciliarse con esa persona, que sería lo ideal, como hablábamos. ¿Saben? El perdón requiere sacrificio y humillarse, con el fin de volver con nuestra comunión con Dios y de buscar la comunión con el otro. ¿Saben? El no perdonar interfiere en nuestra relación con Dios. Y si estamos buscando una relación íntima con Dios y estamos haciendo todos los pasos, cumpliendo las disciplinas de buscarle por medio de la palabra, de la oración, y tenemos tantos estorbos en el medio sin resolver, yo creo que es hora que tomemos carta al asunto y que podamos resolver, identificar y perdonar y soltar. El proceso ocurre así. Una persona conoce a Dios, conocemos a Dios y experimentamos el perdón de Dios. Y una vez que hemos experimentado ese perdón, volvemos a aplicar ese perdón y perdonamos y liberamos a las otras personas. La palabra en Efesios 4:32 dice, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes. Qué belleza, ¿no? La palabra. Qué lindo cuando habla la palabra y cuando no habla la persona. Y esa era mi oración todo el tiempo.
Señor, que no hable yo, que hable tu palabra. Efesios 2, 4 y 5 dice, pero Dios es tan rico en misericordia, que nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, Dios nos dio vida. Cuando levantó a Cristo de los muertos, es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Hemos sido salvados solo por gracia de Dios. Yo te pido en este momento que puedas meditar en esta fórmula. Pocas palabras, ¿no? Fórmula liberadora. Misericordia, más mi voluntad, tu voluntad de hacerlo, es igual al perdón liberador. O sea, no siempre vamos a tener misericordia, porque no siempre vamos a comprender a la otra persona. Muchas veces vamos a hacerlo por obediencia, porque sabemos que debemos perdonar. Y va a comenzar esto con una decisión de perdonar. Pero, ¿saben? Quizá en ese momento el corazón sigue herido. Ayer pasábamos una fracción de la película La Cabaña, donde le matan el hijo, la hija, al actor principal de la película. Y él en un momento está hablando con el padre y le dice, yo quiero que pague. Yo quiero que pague por lo que hizo. Yo creo que este es un ejemplo extremo, ¿no? Quizá a vos no te pasó lo mismo. Seguramente fue un poco más leve. Pero es la reacción que tenemos de querer que pague la otra persona. Ya está. ¿Cuánto más vamos a seguir cargando ese peso? ¿Cuánto más vamos a seguir cargando ese peso? ¿Saben? Finalizando, realmente finalizando, vamos a cantar una canción. Pero la palabra dice en Efesios 4:16, el que hace, el Señor, hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir su función específica, ayuda a los demás que se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y está lleno de amor. ¿Saben? Nosotros como iglesia de Cristo tenemos una visión. Es predicar las buenas nuevas. Y es desafiar también al creyente que pueda experimentar una relación íntima con Dios. Pero no vamos a poder hacerlo si no sacamos todos los estorbos que quizás están, como decíamos recién, hace mucho tiempo, quizás desde chicos, ahí metidos abajo de la alfombra, guardados como autodefensa para no revivir de nuevo ese mal que te hicieron. ¿Saben? Dios te conoce tu dolor. Él tiene misericordia de vos. Y hoy te está dando la herramienta de pensar que Él te perdonó y que así vamos a perdonar nosotros para poder liberarnos, para poder estar más liviano, para poder vivir en paz. ¿Saben? Acá hay muchos ministerios. Y una iglesia que crece siempre es probada. Y no crean que ustedes ven tan lindo por ahí, es tan fácil. Requiere mucho amor para trabajar en grupo. Acá tenemos un grupo, acá tenemos otro grupo, otro ministerio. Lenguas de señas, por ejemplo.
Tenemos los que están trabajando con los niños. Tenemos los que están dando bases fundamentales por bautizarse. Hay diferentes cosas, ministerios. Y si no existiera el amor y el perdón, no podríamos encajar, como dice la palabra acá, en el cuerpo perfectamente, cumplir nuestra función específica, porque hemos sido diseñados con algo específico. Cuando encontraste eso, encontraste tu don, ese don que Dios preparó y te regaló para que le sirvas. Yo te invito que en este momento, si quieres cantar, canta. Pero si quieres orar, yo te doy la libertad, te damos la libertad. Para que estés ahí, puedas inclinar tu cabeza quizá, puedas orar, puedas pensar. Este es un tiempo entre vos y el Señor. No sé si existe la posibilidad de bajar un poquito las luces para que nadie se sienta intimidado, para que el que sienta levantarse y abrazar a alguien y pedir perdón también lo pueda hacer, porque no es fácil, porque todos somos distintos y así nos eligió el Señor, distintos, para poder complementarnos y para poder ser este cuerpo que hoy somos. Mientras cantamos esta canción, yo te pido que puedas estar orando, clamando, comunicándote con Dios. Si es que el Señor te habló por medio de la palabra en esta mañana, puedes estar orando. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, santo, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Tengo nada para ofrecer. ¿Quieres ponerte de pie? Nada que te pueda sorprender. Esto es lo que desea el Señor. Solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que te enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti,
que perdonas multitud de errores, me inclino ante ti. Digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. De ti yo me inclino. Que está sentado en el trono, que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Así estamos, Señor, delante de tu presencia. Hoy podemos decir